Y este tema es la columna traumática, tremendamente importante para nosotros en la vida diaria, pero sí para que haya una clase de tenerlo presente y entender los procesos de protección del sistema nervioso central y periférico, y para evitar no hacer más daño dentro de la evaluación. Partamos. Gracias. Cuando hablamos de trauma, esto lo vimos en la primera clase, vamos a hablar qué es la condición que puede generar todo evento que supera nuestra capacidad de respuesta. En este caso, cuando hablamos del trauma de columna, vamos a suponer que no es solamente una fractura, o sea, un compromiso óseo o una lesión estructural de la columna propiamente tal, sino que la pérdida de esta capacidad de respuesta que va a tener la columna en resistencia puede potencialmente causar un daño del sistema nervioso periférico y medular central dentro de esa acción, o sea, superó nuestra capacidad de respuesta estructural y va a ocasionar un trauma. Siguiente. En el caso de hablar de un politraumatizado, vamos a hablar de que este traumatismo, esta pérdida de capacidad de respuesta va a ocurrir en 2 o más sistemas y al menos uno con compromiso vital. Eso define al politraumatizado. Si nos vamos directamente a la columna, porque no vamos a hablar del politraumatizado, por lo menos en esta oportunidad global, si nos vamos directamente a la columna, la parte estructural o sistema óseo músculo-esquelético puede acompañarse, y tenemos que sospecharlo si es así en cuanto a la energía involucrada, de lesiones medulares, o sea, daño del sistema nervioso central, por lo tanto es otro sistema, 2 sistemas. Y si estas lesiones comprometen funciones vitales, sobre todo en la parte alta de la columna, cae dentro del contexto de politraumatizado o hablamos del trauma raquimedular, que vendría siendo el equivalente. Siguiente. Creo que en primer año ustedes ven algo relacionado con el ABC del trauma, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, el ABC del trauma es una mnemotecnia establecida por el Colegio Americano de Cirujanos. Tiene su historia que es bastante bonita para el mundo, pero no para quien la inventó, que perdió a toda su familia dentro del proceso, y que condicionó, después de muchos años de estudio, que las personas dentro de un accidente grave donde hay politraumatismo se va a morir principalmente por no poder respirar. Y esa condición de pérdida de respiración va a estar dada principalmente por obstrucción de vía aérea, la A, por alteraciones de la difusión del oxígeno, breathing, la B, y por alteraciones de pérdida sanguínea o shock, que es la C, circulation en inglés, ¿ya? Y después, como cuarta condición, está el déficit neurológico, ya sea central o a nivel craneal o raquimedular, que es la D o disability, que es el correspondiente a daño neurológico en español, ¿ya? Estas causas las estereotipó en un sistema en donde, como por frecuencia era lo más, digamos, importante, se crearon como mnemotecnia de evaluación inicial y en forma paralela todo el tratamiento para ir solucionando cada uno de estos problemas en el momento. Y a grosso modo, tú no puedes pasar de la A a la B sin haber tenido la A solucionada, ¿ya? No puedes pasar a ventilar al paciente, a ponerle oxígeno, si no tienes la vía aérea protegida y recuperada. No puedes hacer circular la sangre
si no tienes al paciente oxigenado, porque si no hay oxígeno en la sangre no correspondería, no tendrías nada que transportar. Y no te vas a preocupar de un traumatismo raquimedular o a nivel encefálico, trauma encefalocraniano, un TEC, y te vas a poner a atender el daño neurológico sin tener al paciente respirando con vía aérea estable y con la circulación adecuada, porque al cerebro le tiene que llegar el oxígeno a través de la sangre. Así que eso es lo que te plantea el ABC del trauma. Además, esta condición de atención se subdividió en 3 escenarios: la evaluación primaria, una evaluación secundaria y una evaluación terciaria. La evaluación primaria puede ser en el sitio del suceso o en los servicios de urgencia donde el paciente es recibido. La evaluación secundaria se va a hacer habitualmente condicionado en salas de procedimiento o pabellón para determinar causas un poco más complejas o no evidentes de la evaluación primaria. Y la evaluación terciaria es cuando ya tú sabes que a nivel periférico no sacas nada con poner más sangre, con poner más oxígeno, sino hacen procedimientos para cerrar las llaves que están abiertas internas, y eso implica cirugía, ¿ya? Resección de órganos dañados o ir a controlar los sangrados internos. Entonces, sin perder esta mnemotecnia inicial en la evaluación primaria, lo voy a ir manteniendo en mis 3 evaluaciones, porque cada uno de los elementos de esta evaluación van a tener que ser monitorizados en el tiempo y van a poder potencialmente verse afectados también a medida que va pasando el tiempo y los actos dentro de mi misma evaluación. Por ejemplo, si tengo una vía, el paciente está inconsciente, tengo una vía aérea inestable, le puse solamente una cánula y lo llevo a rayos, esa cánula, si el paciente no está soporoso, la va a vomitar, se le va a ir la lengua para atrás y la va a tapar, y el paciente por ir a rayos se te muere por falta de oxígeno. O se van en el camino y no llevan el tubo de oxígeno y el paciente se compromete más de conciencia porque no le llega oxígeno al cerebro. Entonces, ese es importante no solamente en el contexto de llegar al sitio de evaluación, sino que durante toda la atención médica. Sigan. Bien, entrando en materia, el trauma raquídeo. La columna cervical va a estar involucrada en términos de estar afectada en un trauma en el 50% de los politraumatizados atendidos en los servicios de urgencia. O sea, 1 de cada 2 pacientes va a tener un trauma raquídeo dentro de su condición de trauma. La mayor cantidad de lesiones se va a dar en el segmento móvil del punto de vista antero-posterior, C3 a C7, ¿ya? Y dentro de ese segmento, el de mayor incidencia va a ser C5, C6. O sea, si ustedes van a buscar una lesión, identifiquen el nivel C5 y ahí es donde se va a gestar. Cuando tengo un trauma cervical, hay un 10% de posibilidades de que haya una segunda lesión en algún otro segmento de la columna, habitualmente lumbar o dorsal, y tengo que ir a identificar. Y el 5% de estos pacientes llega caminando al servicio de urgencia. A ustedes les conté del caso del chico en moto que sacó a todos los del accidente el cual había tenido ahí en Santiago cuando yo era interno en la posta central. Accidente automovilístico, chocó a alguien en moto, salió volando, se paró, sacó a toda la gente del auto, llegó a la urgencia con el casco puesto, atendieron a todos, lo sentaron, le sacaron el casco y se murió en ese momento.
ese 5% existe, ¿ya? Y tienen que condicionar que ese paciente esté seguro en su atención en todo momento. ¿Cierto? ¿Por qué es tan importante el trauma a nivel de columna cervical? Daño alto a nivel cervical va a afectar el nervio esfrénico. Daño sobre C3 implica paro del diafragma, paro respiratorio. Y si yo tengo daño sobre C5, o sea, un poquito más abajo, estoy definiéndome entre la tetraplegia o la paraplegia, en donde yo pueda moverme con mis extremidades superiores en el futuro. Por el daño traumático, el edema, la hinchazón que se da en el canal raquídeo por estos traumas a nivel cervical, el 10% de estos síntomas radiculares se va a presentar posterior al accidente mismo o a las 24 horas posteriores a que yo he sido atendido. ¿Bien? Y el daño medular asociado a traumas de columna cervical, el 35 al 55% de acuerdo a las publicaciones, equivale a lesiones por muerte en lesiones medulares completas, o sea, sección íntegra de toda la extensión o diámetro de la columna. Siguiente. Por lo tanto, hay una premisa de todo médico que tiene que atender trauma en urgencia. Toda lesión ósea de columna cervical debe considerarse un trauma raquimedular potencial, por esta condición de que la presentación puede ser tardía. Siguiente. A lo anterior es importante como definición. Si yo tengo un paciente inconsciente, o sea, no me aporta nada más allá de los datos que me pueda dar la gente del SAMU que lo rescató, los bomberos que lo rescataron, y tengo un trauma sobre las clavículas con paciente inconsciente, o sea, tengo una escoración, un golpe, una magulladura del mentón, sangramiento en la cara, sangramiento del cráneo, tengo que sospechar daño de columna cervical hasta que yo lo descarte por completo. ¿Bien? Las lesiones traumáticas a nivel cervical van a ser las esguinces cervicales, o sea, el daño ligamentario propiamente tal, principalmente en mecanismos como el latigazo, que es por desaceleración brusca en choques frontales o posteriores. Daños musculares por distensión o contracturas fuertes tratando de contener el peso del cuerpo. Hematomas en estructuras pericervicales por golpes directos, gente que a veces golpea contra el manubrio o elementos traumáticos directos por caída de altura. Las lesiones óseas propiamente tales, que son las fracturas de las vértebras, y lesiones neurológicas por estas mismas desaceleraciones o aceleraciones o daño de las otras que comprimen tanto por los hematomas que se forman o las lesiones óseas de la médula propiamente tal. Y en los niños hay un síndrome bien especial, que es el SIBORA, en donde los niños son tan laxos, son tan blanditos, son tan elásticos, que a veces mecanismos violentos de desaceleración, como en el trauma vehicular, hacen una distensión del sistema nervioso a nivel medular que no provocan fracturas, no provocan lesiones evidentes desde el punto de vista del estuche, pero sí por tracción dañan la médula. Entonces, hablamos de spinal cord injury without overall radiologic approach, o sea, daño de la columna, de la médula espinal sin aproximación radiológica, o sea, radiografías absolutamente normales. ¿No?
Aquí un poquito para repasar lo que yo les decía, las dura madre, aracnoides y pía madre que rodean a la columna, a la médula espinal, se van a extender hacia la periférica el perineuro, endoneuro y el endomicio, que vendría siendo la separación de los filetes nerviosos más pequeños. Por lo tanto, esta distensión del sistema nervioso periférico, atrapamiento, gente que queda enganchada y es arrancada, también yo voy a poder tener, a través de la tracción de los nervios, lesiones traumáticas a nivel medular por esta continuidad de los tejidos faciales. Siempre. Dentro de las lesiones vamos a ir viendo los segmentos. Segmento alto, vamos a tener luxaciones atlanto-occipitales, en donde se distiende el cuello por torsiones bruscas, fracturas a nivel de C1, principalmente los piqueros a piscinas sin agua o lugares donde no se ve el fondo y caen de cabeza. Habitualmente hay una fractura muy especial que la vamos a ver, que es la fractura de Jefferson, que el C1, que es un arco, se quiebra en 4 partes. La luxación rotatoria C1, C2, que el trauma lo vemos en las fracturas del ahorcado, donde el nudo de la cuerda habitualmente hace palanca en la parte de alta por debajo de la mastoide, y ahí hace la lesión del arcado. Y la fractura del axis, que habitualmente por desaceleración se fractura el odontoide. Siguiente. Lesiones por latigazo. Las lesiones es por desaceleración. Hay una clasificación clínica de los síndromes de latigazo, en donde vamos a tener un síndrome de latigazo 0 cuando no hay dolor, hay, digamos, historia, pero no hay dolor. Cuando hay solo dolor, tipo 1, dolor y signos musculares esqueléticos, contractura, defensa, limitación de movilidad. Cuando ya aparecen los signos neurológicos, lo vamos a clasificar como síndrome de latigazo tipo 3, y cuando ya hay déficit neurológico, motor o sensitivo, tipo 4. Volviendo un poquito más atrás, las fracturas y luxaciones, dentro de todas, la vértebra más frecuentemente dañada va a ser C5, y C5 es el que te mueve el deltoides. Y ojalá no sea más alto, porque vas a quedar sin respirar, porque va a alterar el diafragma por el frénico, y ojalá sea lo más distal a C5, porque eso te va a permitir empezar a mover los brazos. Si quedas en un nivel más arriba de C5, quedas tetrapléjico. Ojalá un nivel C5 por lo menos te mueve los hombros y te permite, a través de guantes especiales, mover la silla de ruedas. O sea, tan importante es mantener la indemnidad y los niveles dañados, que te puede significar autonomía tanto para respirar como para movilizar. Siempre. Como veíamos, trauma sobre las clavículas, paciente consciente o paciente inconsciente. Es la primera evaluación que ustedes tienen que tener en un trauma medular de cervical. Si yo tengo un paciente consciente, le pido que mueva el cuello. Si el paciente lo mueve, me quedo hasta cierto punto tranquilo de que efectivamente uno entiende lo que le pido, o sea, sus funciones cerebrales proximales están adecuadas, y si esa movilidad no es dolorosa, puedo, a través del apoyo del paciente, evaluar la parte neurológica distal, hasta donde pudiera haber algún compromiso motor o sensitivo en el resto del cuerpo. ¿No se recomienda no mover el cuello? Si uno tiene un trauma que es consciente, no se recomienda no mover el cuello por lo mismo que puedes congelar una lesión. O sea, el paciente se genera una lesión, no tú. No, sí, pero si es un paciente traumatizado, está consciente, yo aún así lo tendría como nunca, o sea, con... Sí, está bien, pero responderte esto con esta otra parte.
La movilidad cervical, tú le dices, gira el cuello. ¿Ya? Y si él gira, quiere decir que hasta cierto punto te va a decir, ahí me duele, no puedo. Entonces tú ya sabes que hay lesión. De ahí pasas acá. ¿Ya? Esto te ayuda, pero lo tienes que hacer porque tú estás evaluando su estado de salud en ese momento. Paciente inconsciente, cero aporte de cualquier información. Collar cervical y manejo como trauma raquimedular hasta demostrar lo contrario. Si no puede mover el cuello, si le duele mover el cuello, lo bueno es que tiene el cerebro funcionando, pero vas a sacar dolor o déficit, te vas a proteger la columna de base. Habitualmente esta parte, como no saben, como no es su rol, los bomberos o la gente del SAMU te los empaquetan enteros, ¿ya? Y llegan los pacientes ya con protección cervical y totalmente inmovilizados, que es lo que vamos a hacer el día sábado en el taller. Pero, en general, dentro de la evaluación, si el paciente está consciente, tú le sueltas un poquito el cuello y le dices que mueva, ¿ya? Y lo complementas con otras cosas que vamos a ir viendo dentro de la presentación, ¿ya? Siguiente. Entonces, intentar la movilización activa, ante el mínimo dolor, detenerse y complementar con radiografía para evaluar si hay daño o no. Siguiente. La musculatura suboccipital es tremendamente importante que ustedes la palpen. Aquí el paciente va a estar con un collar cervical habitualmente, ¿ya? Y por eso el collar cervical tiene una tremenda ventana en la parte posterior. Esa ventana es para que ustedes revisen el tono muscular y toquen las espinosas para ver si hay fractura cervical. ¿Ya? Para eso sirve esa ventana, no para ventilar. Y eso les va a dar tono, textura, respuesta al contacto, dolor, para ver si el paciente está inconsciente. Sigamos. Como ya vimos, importantísimo que ustedes dominen todo lo que vimos al principio de la evaluación dermatómica y los niveles motores y reflejos distales. Siguiente. ¿Qué pido en trauma? Veíamos que había una serie de radiografías que son importantes de dominar y ustedes conocer para poder interpretar, pero aquí entra la velocidad de la atención, o reducir los tiempos. Ha avanzado un poquito, así que tenemos todos estos tipos de radiografía. Siguiente, en trauma, la lateral es la que nos va a servir y es la más rápida. Habitualmente en trauma vamos a tener 3 radiografías básicas: columna cervical lateral, tórax AP, pelvis AP. Con eso descartas todas las lesiones que van a matar al paciente: fracturas cervicales, trauma torácico, fracturas de pelvis. Una fractura de pelvis, pérdida sanguínea de 2 litros en la primera hora. Fractura torácica, vas a tener problemas de ventilación y tienes que tener en cuenta que si tienes que drenar un sangrado o un neumotórax. Y la columna cervical, proteger sistema nervioso central. Siguiente. ¿Qué busco en esta radiografía? Que estén las 7 vértebras. Voy a fijarme en las partes blandas, el alineamiento vertebral, el alineamiento del cuerpo y de las espinosas y las alturas discales para evaluar qué tipo de lesiones pudieran haber en ese contexto. Siguiente. Radiografía AP, como habíamos visto. Siguiente. Vamos a ver el alineamiento y los espacios. Siguiente. La lateral, aquí vamos a ver varias cosas. Uno, el alineamiento vertebral anterior. Todas las vértebras tienen que ir y seguir la misma línea. El alineamiento corporal posterior. Todas las vértebras tienen que seguir la misma línea. Las espinosas tienen que seguir su propia línea. Y lo más importante, que estén las 7 vértebras. ¿Por qué? Ustedes ven esta radiografía normal.
¿Se querían tranquilos con esto? ¿Le dejan puesto el collar? Si está inconsciente, sí. Veamos. Línea anterior, parejita, línea posterior, parejita, espinosa, espinosa completa, espinosa completa, espinosa completa, espinosa completa, espinosa completa. Hasta C5, todo bien. C6, maravilloso. C7, mire, se me está cayendo esto de la radiografía. Aquí no hay nada. Espinosa, partida. ¿Ya? Ahora, la radiografía, si ustedes antes de pedirla le tocan el cuello al paciente, van a apretar C7, va a crujir. Si el paciente está consciente, le va a dar un par de improperios, pero claramente ya pudieran estar diagnosticando que ahí hay algo. Siguiente. Ahí tengo una duda. En este caso, cuando llega y nosotros tenemos que palpar y después pedir radiografía, porque en ese caso me da como... No sé, ¿cuál es el acto médico? o sea, Anamnesis. pero me refiero Si está inconsciente, te salta el anamnesis. No, es que de hecho la anamnesis tuya va a ser la que te diga el funcionario del SAMU o los familiares que lleguen con él, o de alguna manera el copiloto si venía él manejando. ¿Ya? Obtienes la información. Segundo, examen físico. Porque con eso vas a orientar la radiografía. Porque si te llega una radiografía con el cogote de almeja que se rieron delante y solamente ves hasta C5, te vaya a saltar esa lesión. Porque no la sospechaste clínicamente. Y si tienes una radiografía normal hasta C5, pero había lesión más abajo, tenés que ir a buscarla. Y a veces puedes buscarla radiológicamente, porque hay técnicas que las vamos a revisar, pero si no la ves, tenés que ir a buscarla. Quedarte tranquilo que hasta C7 está sana la columna cervical. Escáner. ¿Me entiendes? Pero un escáner son 30 minutos entre que lo lleven de la urgencia al escáner y el escáner lo traigan de vuelta, y ese paciente a veces no va a aguantar 30 minutos que lo pasen sin hacer otras cosas por el resto de las lesiones que tenga. ¿Ya? Así que por eso es importante que no se salten etapas, porque se van a saltar diagnósticos. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Ya? sí, es que como que a lo que quería llegar es que como con la palpación, por ejemplo, como que tanto daño uno puede generar como apretando algo que no debería. Da lo mismo. Ya. Da lo mismo. Porque lo que viene después puede ser incluso más dañino o menos dañino si no lo diagnosticas. Si alguien tiene un puñal acá y tú no le metes el dedo para ver si hay compromiso peritoneal, ¿lo vaya a meter a pabellón para medirlo, para mirar? No, o sea, no entró. La bala no entró, el cuchillo no entró. No lo tenés que meter a pabellón. Sí. Ahí está el esquema de las líneas para que ustedes vean hasta el final. Sigan. Bien. Otro ejemplo de lo mismo, tienen que ir viendo muro anterior, muro posterior. La línea laminar, esa arruguita blanca que tienen las vértebras, indica que hasta ahí llega la lámina, que también les va a indicar que la columna no se ha desplazado mayormente, y las espinosas que tienen que revisarlas todas, como ya vimos en la foto. ¿Bien? El collar, para eso tiene estas ventanas. Para las ventanas anterior, aparte de la palpación, a ustedes les va a ver la tráquea. Si la tráquea está desviada, hay un pulmón que está haciendo presión. Si no hay pulso, donde ustedes meten ahí los dedos, quiere decir que hay un taponamiento cardíaco por golpe en el tórax. Y la ventana que está igual que esa atrás es para que ustedes metan los dedos y puedan tocar la columna cervical cuando el paciente está inconsciente. ¿Bien? Las partes blandas son básicas en la radiografía de columna en trauma. Acá vamos a tener un espacio blanquito que es todo el tejido celular por detrás de la faringe y por detrás de la lengua, ¿ya? Principalmente. Y esa separación hasta la línea aérea,
nasofaringea, porque aquí ahí está la tráquea, que es durita y que se ve en la imagen, porque adelante va el esófago. En general van a... no, al revés, el esófago va por derecha. Va a tener esta línea que ustedes tienen que conocer esas separaciones. Siguiente. A nivel del arco anterior del atlas, esa separación no tiene que superar los 3 milímetros. ¿Ya? Siguiente. A nivel de C3, esa separación no tiene que superar los 5 milímetros. Y a nivel de C5, que es donde hace la vueltecita y la tráquea, la vía aérea va por delante y el esófago hace más gruesecito a este lado, no tiene que ser mayor, siguiente, de los 2 centímetros. ¿Y a esa altura donde 3, 5, 20. ¿Ya? a esa altura donde está, es donde está la epiglotis, donde aparece? Exactamente. Ahí parte la epiglotis y por detrás va el esófago. ¿Pero dijo milímetros? 20 milímetros o 2 centímetros a ese nivel. Miren acá. ¿Mira? Y vemos una columna absolutamente sin trauma, óseo. Esto indica rotura del ligamento común vertebral anterior. ¡Ah! La tira para atrás. Latigazo. Edema prevertebral. Siguiente. Sigamos con la otra línea. Estamos más o menos parecidos con la línea espinolaminar, muro posterior. Veo el muro posterior, está doblado. Algo pasó ahí. Cuando lo veo, hay una fractura que me altera el alineamiento vertebral. ¿Ya? Siguiente. A veces es sumamente difícil evaluar C1, C2. Y en trauma, si el paciente coopera, porque hay que abrir la boca y es difícil abrírsela, si el paciente coopera, ustedes pueden pedir una radiografía transoral, en donde van a ver las láminas laterales de C1 sobre el axis, que es C2. Siguiente. Acá vemos el alineamiento de las masas, que hay algo raro ahí porque eso, separación es distinta a esa. Siguiente. Y acá la masa lateral del atlas está totalmente desplazada. Y esto tiene esa distancia y esto tiene esa distancia, que dice hay alguna lesión. Si esto es por un piquero, cayó, pum, y por compresión axial, el atlas se abrió. ¿Ya? Se desplazó la masa lateral. Siguiente. Los mecanismos lesionales, hablaremos de mecanismos disruptivos, tracción, como el latigazo, o desaceleración, que efectivamente puede ser el piquero, de los compresivos, que van a ser flexiones bruscas, golpes por atrás, extensión, y compresión axial, como por ejemplo el aplastamiento directo en la fractura de C1. Siguiente. La distancia, ¿se acuerdan que dijimos que antes del arco anterior de C1 debería haber cuántos milímetros acá? 3. Pero también esto no tiene que ser superior a los 2 milímetros. Aquí hay una separación. El arco anterior del atlas está quebrado, pero aquí. Entonces se desplazó esto para acá. No se alcanzó a hinchar todavía, pero ya hay una separación entre el odontoides y el atlas, porque eso se tiene que articular ahí. ¿Ya? Entonces, tenemos desplazamiento de las masas laterales por fractura de las masas laterales, ya sea en este plano sagital o también el desplazamiento anterior del arco anterior del atlas. ¿Ya? Esto puede ser unilateral a nivel ligamentario o óseo y con minuto. La ventaja, uno dice, escucha, ¿y cómo sobrevivió? Porque habitualmente esto se abre, entonces no aprieta la médula. Y mucha de esta gente llega con la cabeza así.
¿Qué te pasó? Me caí en la piscina. ¿Y qué te pasa? Que suelta, no, si no puedo. Yo hago esto y se me duermen las piernas. Y se me duermen las piernas. Fractura de Jefferson que tú tienes que estabilizar. ¿Qué harían ahí? Inmovilizar. Collar de inmediato, ¿no? Para proteger todo este contexto. Siguiente. Este es el tratamiento para una fractura de Jefferson. 3 meses. Tú distiendes halo, vest, chaleco, le pones unos tornillitos a la calota y haces una distensión de esto para que los fragmentos que están separados a través de la tracción ligamentaria se junten. Y esperas a que la naturaleza haga callo en cada uno de esos. ¿Ya? ¿Se ve costura de del ligamento anterior, por ejemplo, como Lo que pasa es que, bueno, va a depender. Si tenías roto acá, hay que ir a hacer otro tipo de reparaciones. Pero aquí estos son fragmentos óseos directos. Entonces, si te queda bien armadito con el escáner, uno espera que se formen los callos óseos y como esto es más ancho que la médula, no va a haber compromiso neurológico. Siguiente. Fracturas del odontoide, también tenemos arrancamientos del odontoides, fracturas de la base o fracturas asociadas al cuerpo. Siguiente. Aquí vemos la imagen de amputación de la base en el caso de las fracturas de odontoide de la parte radiológica. Siguiente. La fractura del ahorcado es la fractura lateral de las masas laterales del axis, ¿ya? Porque ahí es donde se agarra el nudito del tirón de la cuerda y vamos a tener una espondilolistesis por fractura del arco posterior producto de esa lesión. Siguiente. Las lesiones C3 a C7, como veíamos, eran las más frecuentes, sobre todo C5, y pueden haber lesiones que por desplazamiento afecten tanto la parte anterior a nivel discal como a nivel de las facetas. Siguiente. Por desaceleración, la cabeza que pesa tanto se va hacia adelante y ¡pum! Se puede montar una vértebra contra la otra. Y aquí van a tener el bloqueo facetario, con rotura de todo el aparato ligamentario. A este nivel ya, lamentablemente, porque el hoyito pasa a comprometerse, estamos hablando de un déficit neurológico alto. Siguiente. Ahí tenemos la foto. Radiografía con hombros apretados, se van a saltar esa lesión. ¿Y sobrevive? ¿Sobrevive? Tetrapléjico, probable. ¿Ya? Siguiente. O si es a ese nivel, ya pudiéramos hablar de paraplegia porque está en nivel C6 más. ¿Ya? Siguiente. Mecanismos distractivos. ¡Fua! Tirón hacia atrás. Ligamento común vertebral hace tracción en el borde anterior de la vértebra y va a arrancar un pedazo del cuerpo vertebral. Estas fracturas se llaman fracturas en gota o teardrops fracture, siguiente, que implican un fragmento asociado al cuerpo y una distensión. ¿Se imaginan? Estas vértebras se separaron, ¿ya? En el espacio, con lesión ligamentaria y probablemente tracción medular. Siguiente. La fractura en lágrima. Siguiente. Fracturas por compresión, ya sea caídas con golpe que afecta a un lado del cuerpo vertebral, en donde se compromete el muro posterior. Eso es sumamente importante de poder detectar. Por eso a la radiografía, en donde se ve una pérdida de la altura discal con daño de la vértebra, y aquí hay una mancha blanca, esa mancha blanca es esto: desplazamiento del muro posterior con compromiso probablemente medular a nivel raquídeo. Siguiente. A veces no tenemos nada visible o evaluable, es la misma radiografía que vimos al principio,
que se vea relativamente normal, una forma de detectar algo raro es ir viendo el alineamiento de las espinosas. Por cada nivel en AP tenemos un nivel de espinosa y aquí hay dos, esta y esta. La espinosa es doble, por lo tanto tenemos este pedacito y este de más abajo. Entonces pudieran sospechar efectivamente una lesión. Justamente esta es la AP de C7, ahí porque ahí están las primeras costillas. Siguiente. Cuando no tengo la posibilidad de ver C7, puedo pedirle al radiólogo que con mucho cuidado, ojalá paciente consciente, que ayude para saber si le pasa algo o no, lo acuestas en esa condición y traccionas un brazo para arriba y otro para abajo. Por eso se llama la proyección del nadador. Se puede tomar en forma oblicua el cuerpo de C7 y poder tener esa visión directamente cuando no tengo una radiografía adecuada. ¿Ya? Siguiente. Si no se puede visualizar radiológicamente toda la columna cervical, hay que complementar con escáner. Antes de retirar el collar, tengo que estar con una columna indemne. Siguiente. Siempre, mientras evalúo, tengo que proteger. Y esta protección va a depender de donde yo esté. Si hay una lesión en la calle, en un choque vehicular, tengo que buscar lo que sea para proteger la columna. Esta protección puede ser manual, a través de collares, apoyos laterales en los traslados, y hay que tener ciertas condiciones de variación por la edad. Siguiente. Estos collares son los collares Filadelfia, que son bivalvos y que se apoya el mentón acá y hay un segmento posterior para mantener esa posición. Estos collares en general son difíciles de instalar en situaciones de trauma agudo o de explicación y por lo tanto sirven para tratamientos de lesiones cervicales, pero en el posterior, cuando tú ya controlas al paciente dentro del hospital. Lesiones menores de tipo ligamentario, tratamientos de esguinces menores, uno ocupa estos distensores para, por ejemplo, dolores cervicales que veíamos de antes, pero no son para inmovilizar en trauma. Sí se ocupa este tipo de lesiones. Este es un collar de extricación, en donde tiene distintos accesos para hacer procedimientos con el collar y siempre mantener la protección del collar. Todo collar, por muy bueno que sea, solamente te va a bloquear el 60% de los movimientos cervicales. Por lo tanto, usted siempre tiene que mantener ese cuello inmóvil con otros elementos. Siguiente. Si no tienen nada, manos. Y se quedan ahí hasta que alguien les pase un collar adecuado para esa persona. Los niños, los ancianos en general, tienen distintos tamaños y el collar, como lo vamos a ver ahora, tiene que estar adecuado para el paciente. Siguiente. Lesiones. Dale. Subluxación facetaria a nivel de C5, que puede ser parcial o puede ser total, o sea, un traspaso completo. Siguiente. ¿Qué tienen ahí? Fractura de odontoides, el cuerpo del odontoides. Aquí está C2 y ese es el pedacito de C2. Miren esa distancia. ¿Qué es esa rayita? ¿Ah? ¿La médula? ¿Esa rayita? Ese es el tutor del tubo endotraqueal, el marcador radiológico del tubo endotraqueal. Y pensando en lo tuyo, ¿dónde está el collar? Siguiente. ¿Qué es esto? Chupones de monitorización. ¿Qué es esto? Tubo endotraqueal.
C7, T1. ¿Dónde está el collar? ¿Se puede ver el collar? ¿Ah? Sí, porque el collar es así como el tubo, tiene marcadores. Así que esto, hay una fractura de clavícula, lo que les decía. Todo trauma sobre las clavículas es lesión de columna cervical hasta demostrar lo contrario. Por lo tanto, esto pasa en las mejores familias, chiquillos, pero es única y exclusivamente por desconocimiento. ¿Ya? Así que cada cosa que todos los docentes nos preocupamos por mostrárselas son importantes, porque en cualquier ámbito que ustedes tengan pueden enfrentarse o no pueden enfrentarse. Hay patologías que yo no he visto en mi vida, ¿ya? Pero en el momento de lo que hubo, de repente algo te dice, oye, ¿y si es eso? Le puedes cambiar el curso a ese paciente. Siguiente. Bien, así que esto lo tienen que aprender a ocupar en el taller. Collar de estricación, en donde se apoya la barbilla acá, hay una apertura anterior para hacer procedimientos, hay un soporte posterior con una ventana acá para palpar la columna, ¿ya? Y hay un apoyo torácico que nos va a permitir moverse más o menos en bloque, pero acuérdense que solamente va a bloquear el 60% de los movimientos. Siguiente. ¿Para qué sirve esta ventanita? Para esto. Cuando yo tengo que entubar a un paciente, o sea, un Glasgow menor de 8, un paciente comprometido, tengo que proteger vía aérea, tengo que meterle un tubo a la tráquea. Y para ese paciente que está con alimento en el estómago, es un estómago lleno, por lo tanto yo tengo que hacer mi maniobra de Selig, apretar la tráquea contra el esófago para cerrarlo y poder meter el tubo. Para eso es esa ventana. También para tomar el pulso, también para ver la ingurgitación yugular en el caso de un taponamiento cardíaco, también para ver si hay neumotórax cuando desvía la tráquea. Todas esas cosas les van a permitir ver ese acceso anterior. Siguiente. Como dijimos, es muy distinto ponerle un collar a un niño, a un adulto anciano con cifosis importantes que a una persona normal con su cuello móvil. Por eso la altura del collar se tiene que mover y para eso están estas escalitas que van a tener de distinta forma todos los collares. En centímetros o el equivalente al diámetro de sus dedos que tienen que conocerlos ustedes. ¿Ya? ¿Cómo se controla la altura del collar? Siguiente. Yo pongo mi mano entre el borde mandibular y el apoyo lateral del trapecio, acá, con la clavícula por delante. Y esa distancia yo la llevo acá. Ustedes, cuando entren a un servicio de urgencia a trabajar, tienen que familiarizarse en qué tipo de collares ocupan y cuántos dedos equivale a cada medición de esto. ¿Ya? Porque en el momento no van a poder empezar a... No, tienen que proteger vía ella, o sea, collar cervical cuando llega el paciente. Siguiente. Medición. Corroboran esa medición al collar, lo fijan, para eso son esos botoncitos, y lo instalan. Siguiente. En el traslado o también un paciente inconsciente o soporoso, acuérdense que el collar los va a proteger en el 60% de los movimientos nomás. Ocupo los laterales. Collares laterales, o sea, estabilizadores laterales que tienen un hoyito aquí al lado. ¿Para qué sirve ese hoyito? ¿Para mirar qué? La oreja. La oreja. ¿Qué puede salir por la oreja? Líquido cefalorraquídeo. Sangre, líquido cefalorraquídeo, trauma de base craneal, ¿ya? Y tienen que ir monitorizando eso, para eso son esos hoyitos. Siguiente. Eso es importante, nunca ocupen las correas aquí, sino que tienen que estar fijadas a la pera, no al cuello, ¿ya? Y la frente. Siguiente.
Cuando yo instalo un collar, lo vamos a ver en el taller, siempre de a dos. Porque es muy difícil manipular la cabeza, sobre todo de alguien inconsciente, sin provocar más daño, que es lo que decía aquí el colega que estaba preocupado de que se lo podía mover o no lo podía mover. Si ustedes lo mueven solos, sí le van a provocar más daño. Alguien tiene que fijar y el otro tiene que manipular el collar, ¿ya? El primero inmoviliza, el segundo maniobra y estabiliza durante toda la tensión. Siguiente. Y mientras trasladan, mientras siguen estimulando, tienen que proteger, ya sea con almohadillas laterales o con la mano, para que evitar este otro 40% del movimiento que vamos a tener. Siguiente. Trauma de los segmentos más bajos de la columna, a nivel toracolumbar. Siguiente. C5 para arriba, tetraplegia. C5 para abajo, paraplegia. Vamos a tener compromiso motor, sensitivo y autonómico de todas las inervaciones distales, solamente preocupándonos, por eso es tan importante la columna cervical en trauma. Siguiente. La parte autonómica también es importante que lo tengan presente. A veces hay atisbos como el priapismo, que es la erección involuntaria del pene, como única manifestación de un daño simpático, ¿ya? El paciente inconsciente. Los shocks medulares van a afectar principalmente a la línea simpática, en donde el paciente pierde el control de temperatura, se empieza a edematizar por vasodilatación, producto de daño medular en un paciente inconsciente. Tienen que sospecharlo. Siguiente. Dale. Si el paciente está consciente y yo puedo identificar con él los distintos segmentos, le tengo que preguntar hasta dónde siente y en forma paralela, y hacer pruebas distales de mover simplemente el dedo gordo del pie para ver si hasta L5 está en buenas condiciones. Siguiente. Hay una clasificación de las lesiones de la columna traumática lumbar que la hizo Denis en 3 segmentos. La columna anterior, que equivale al hasta el tercio posterior del cuerpo vertebral. La columna del medio, que equivale entre ese tercio de la vértebra y el canal raquídeo propiamente tal, y las lesiones de muro posterior. Cuando hay fracturas que solo comprometen la parte anterior vertebral, son fracturas que habitualmente no van a tener daño vertebral y además son estables. Cuando hay fracturas que comprometen la columna del medio, ya sea el muro posterior o alteraciones a nivel raquídeo, son fracturas inestables y son quirúrgicas. Y las fracturas posteriores son habitualmente inestables y también se tienen que intervenir fijándolas con elementos. ¿Bien? Siguiente. La evaluación radiológica, como dijimos, el ideal en trauma, mientras yo estoy atendiendo a mi paciente en la lateral, si tengo la posibilidad, ya que le voy a tomar una de tórax y una de pelvis, también la AP me va a servir, pero solo en evaluación secundaria. O sea, yo ya tengo que resolver el ABCDE para poder pedir una radiografía y empezar a buscar lesiones. Siguiente. En el caso de la lumbar, la AP, como veíamos, es algo importante de ver, el alineamiento posterior de las espinosas, la altura de los discos, la separación de los pedículos. Siguiente. Tener en cuenta la edad del paciente, porque estas cosas no son traumáticas, estas son degenerativas, son tremendos meteofitos. Siguiente. Y también vamos a tener listesis que pueden ser degenerativas. Cuando se echa a perder el disco, cuando se empieza a envejecer, cuando pierde de altura, también esa vértebra se desplaza. ¿Esto es traumático o no es traumático? ¿No? ¿O sí? Ah, sí, pero le va a chupar. ¿Es traumático? Si te llega un paciente que chocó en un vehículo y dice que le duele la espalda. Ah, sí, sí. ¿Ah? Eso. Depende. Siguiente. Esa distancia es importante.
cuánto me desplazo con un trauma, cuánto me desplazo por un disco degenerado. 2,5 milímetros es esa distancia tolerable para pensar en que esto es degenerativo y no traumático. Siguiente. Claro, 3,5. Adelante. ¿Cómo? ¿Lo puedo ver? Repite. Ahí. La separación entre el muro posterior acá, en una discopatía, si es más de 3,5 milímetros es traumático. Si es menos de 3,5 milímetros es un disco que está gastado y que le va a doler porque le hizo un mal esfuerzo en el trauma, pero no es provocado por el trauma. ¿No? Siguiente. A veces la AP, como decíamos, pasan con el equipo de rayos portátil, tórax, pelvis, ya, toda una columna, te la ponen ahí encima y la única opción que tenemos es una visión AP. Revísele los pedículos. Esta distancia interpedicular les puede aportar mucha información. Siguiente. Cuando esta distancia se enancha y los pedículos quedan más anchos de lo que debería ser un nivel normal, ojo, esa vértebra está partida y está separada. ¿Ya? Siguiente. Mecanismos de lesión traumática de columna. ¿Vuelve, parece? No, sí, está aquí. Si yo estoy sospechando un trauma de columna y el paciente yo lo puedo evaluar y tengo el tiempo para tomarle las radiografías adecuadas, si yo estoy sospechando espondilolisis en la radiografía, el ideal es ver esta parte, la pars interarticularis, la faceta superior, faceta inferior, esta parte, que está descrito como el perrito de la Chatel, de uno de los radiólogos, en donde se le ve el ojito al perro entre la oreja y el hocico. Cuando el perrito está decapitado es una espondilolisis. ¿Ya? Sigamos. Como ya les decía, el efecto de las squat con carga van a fracturar la columna y le pueden provocar el desplazamiento. Espondilolisis o listesis postraumática. Siguiente. Esa es la imagen que me gustaba mucho. Siguiente. Mecanismo involucrado en la columna baja. Mecanismos de contusión directa. Ojo, me caí de la escalera y ¡pum! Toda la espalda en el piso. Probablemente no tenga lesiones vertebrales propiamente tales en el cuerpo, pero sí fracturas de las espinosas por defensa muscular. Y voy a tener estas fracturas por la contusión y la contractura violenta de defensa. Y a este nivel subcostal están los riñones. Por lo tanto, si yo tengo una fractura de transversa, tengo que tomar un examen de orina para ver que no haya una hematuria subclínica. Y si hay una hematuria, tengo que estudiar esa contusión renal y tomar una ecografía para ver si efectivamente hay que hacer algo en el tiempo. ¿Ya? Caída de altura, descartar lesión renal con fracturas de transversa. Siguiente. Flexión con presión. Estas son las clásicas por desaceleración, cinturón de seguridad, alta velocidad. En general van a haber presiones en el cuerpo anterior, como dijimos, cuando esto afecta solamente a los 2/3 anteriores son fracturas estables sin daño neurológico y esto hay que tratarlo si está muy aplastado, más del 30%, esto se abre, se coloca cemento y se endereza nuevamente la columna. Bajo el 30%, si es nivel único en general, se deja con corsé ortopédico y se maneja desde ese punto de vista. Esas son cosas de especialidad, pero es para cultura general. No tienen mayores lesiones medulares, pero no quita que no los observe, porque antes de tomar la radiografía yo ya evalúo al paciente en anamnesis y examen físico. ¿Ya? Las fracturas osteoporóticas, como veíamos en la foto anterior, tienen mucho que ver con esto. La presión y la microfractura progresiva de los cuerpos vertebrales. Siguiente. Estas son fracturas ya con choques de autos de alta gama, más de 180 km/h, en donde el cinturón de seguridad es el que causa esta lesión. En donde te secciona intestino, aorta y condiciones para atrás y se decapita
todo el segmento hacia posterior, ya sea a través del disco o a través de los ligamentos, y dañas el arco posterior con daño medular a ese nivel. ¿Ya? Esto puede ser un chance óseo o un chance ligamentario que pasa por las partes blandas. Ahí tenemos una lesión tipo chance directa. Siguiente. Todo politraumatizado grave debe manejarse como un trauma raquimedular hasta que se demuestre lo contrario. Se debe mantener la inmovilización de la totalidad de la columna durante toda la tensión hasta que se descarten las lesiones. Lo más importante en la vía aérea, la A, es que sumas a la vía aérea la columna cervical. Pero en general, siempre un politraumatizado tiene que tener toda esa columna protegida. ¿Ya? Un poco haciendo mención, el ideal es que ustedes hagan las cosas bien, sabiendo y con suavidad para no provocar más daño, que es el temor que tienen todos de tocar al paciente. Siguiente. ¿Cómo protejo la columna baja? Como la parte de arriba estaba protegida por los collares, las tablas espinales son lo más importante para proteger el resto de la columna, dorsal y lumbar. Siguiente. Importante que la tabla con la cual yo voy a manipular ese paciente sea dura, porque a veces voy a tener que hacer maniobras de resucitación y la tabla no tiene que hacer esto cuando yo estoy haciendo las maniobras. Que sean radiolúcidas, que yo las pueda meter en elementos de evaluación sin que los clavos, tornillos o otros elementos de refuerzo aparezcan y me tapen lesiones. Livianas, porque tienen que ser movilizadas con el peso del paciente, y adaptables a los espacios, a los traslados, a espacios confinados, para que de esa manera podamos utilizarlas en mayores condiciones. Siguiente. Tablas hay muchas. Las más conocidas son estas de plástico, en donde acaban los hombros y esto está un poquito más aflautado para que quepan los pies. Hay tablas armables que el paciente está en el piso y tú las enganchas por debajo del paciente. Estas tablas tipo cuchara también para traslado de zonas del accidente son bastante bien utilizadas. Siguiente. Y hay incluso tablas súper ergonómicas, anatómicas, que condicionan ahí también la inmovilización por segmento de cada uno de los pacientes. Siguiente. Aquí hay que tener un concepto importante, el ovoide corporal. Siguiente. Una persona va a tener un segmento estrecho que va a ser la cabeza y un segmento estrecho que van a ser tus piernas. Por lo tanto, vamos a hacer como un huevito, ¿ya? Con los dos polos más estrechos. El ideal es que este huevito lo transformemos en un cuadrado. Como vimos, la parte superior uno puede ocupar los estabilizadores laterales y proteges la columna cervical. Siguiente. Siguiente. Y aquí a nivel de las piernas también tengo que transformarlo en un cuadrado para que me quepa en el apoyo o la fijación de la tabla abajo y las piernas no vayan sueltas, porque la columna lumbar se puede lesionar en el traslado si no la inmovilizo bien las extremidades inferiores. ¿Ya? Siguiente. Las tablas espinales con sus accesorios que tienen que ser infaltables, que son los estabilizadores laterales, me van a servir durante todo el traslado del paciente. Siguiente. Hay que tener elementos de adaptación a todo tipo de transporte y condición. Tenemos acá los chalecos de extricación, que también los vamos a ver en el taller. Acá están los colchones de vacío, que en realidad son como una frazada llena de pelotitas de Plumavit, en donde tú colocas al paciente y le sacas el aire a este colchón. Y esas pelotitas de Plumavit se aprietan unas con otras y eso queda tan duro como cartón duro, así muy duro. Y le formas un capullo al paciente y lo inmovilizas desde el cuello hasta la punta de los pies. ¿Ya? La gracia de los colchones de vacío es que te puedes meter en un túnel, te puedes meter en cualquier espacio confinado, inmovilizar al paciente y agarrarlo, inmovilizarlo, arrastrándolo sin ningún problema hasta ponerlo en una tabla. ¿Ya? Siguiente.
adaptables a todo terreno, ¿ya? Estas camillas, tablas cuchara, te pueden servir para la inmovilización en espacios confinados. Siguiente. Ahí tenemos el colchón de vacío con sus manillas de inmovilización, y cuando estemos trabajando con tablas, ustedes tienen que aprender a afirmar a ese paciente esa tabla. Con estos sistemas de correa que le llaman pulpitos, vamos a aprender a utilizarlas a la tensión adecuada para que el paciente no se mueva. A nosotros nos ha tocado rescatar, bueno, yo fui bombero rescatista hartos años cuando era médico general, y nos tocó accidentes de buses. Entonces los pacientes a veces tienes que inmovilizarlos y los tienes que sacar por la ventana del bus dado vuelta para arriba, ¿ya? Entonces tienes que levantarlo. Y por eso mismo es que uno tiene que aprender a ocupar todos estos elementos. Siguiente. Consideraciones etarias. En la medida que va avanzando el tiempo, desde el feto hasta el adulto, en algunas personas más que otras se les achica la cabeza, ¿ya? Mientras más niño es el segmento del cráneo, va a ser más grande en proporción que el apoyo a nivel de la espalda. Por lo tanto, todos los niños lactantes y menores de 4 o 5 años, yo tengo que tener esta condición de separar la cabeza de la espalda, y tengo que poner un elemento que me supla ese espacio para que el cuello no se vaya hacia adelante y provoque yo más daño, ¿ya? Así que siempre hay que poner un suple en la parte del dorso en un menor de 5 años. Siguiente. Si no, pasa esto. Siguiente. Y en el adulto mayor, habitualmente nos vamos a enfrentar a cifosis más rígidas, y todo lo contrario. Como este espacio de separación es muy marcado, yo tengo que suplir este espacio en el adulto mayor para que la cabeza no me quede apoyada hacia arriba y la hiperextienda. Siguiente. Tengo que poner algo que me separe del resto del, para que el eje de la columna se mantenga, ¿ya? Siguiente. Siempre hay que estar preparados, siempre trabajen con sus equipos de trabajo, siempre hagan simulacros, aprendan a manejar los equipos de rescate que tengan con los suyos. Siguiente. Acá estábamos trabajando con las brigadas de rescate de minero, estábamos aprendiendo a hacer simulacros, y me tocó en la tercera región, siguiente, un simulacro masivo, en donde la DGA, la Dirección Aeronáutica Aérea, perdón, la Dirección de Aeronáutica Civil nos pedía, como era un aeropuerto, un aeródromo, tener un plan de evacuación que incluía simulacros a escala ya mayor, porque llegaba un avión comercial de LAN, y hacíamos con todos, o sea, bomberos, carabineros y la gente de salud, simulacros masivos, ¿ya? Así que es importante que ustedes aprendan a manejar sus equipos, y además el trabajo comunitario para estar preparados. No es momento de aprender el hecho de estar con los pacientes. Cuando pido rayos, ¿está mi paciente estable para rayos? ¿O va a pasar todo lo que yo les comenté? Siguiente. ¿Requiero de esos rayos para cambiar mi conducta? Si no, lo estabilizo y lo traslado donde yo le voy a resolver el problema, ¿ya? Las imágenes siempre van a ser parte de la evaluación secundaria. O sea, yo puedo hacer más cosas por él, o tengo que deshacerme de ese paciente para que continúe en forma segura su atención. Así que, ojo con andar pidiendo escáner, resonancia y cosas así. Las radiografías bastan y sobran para la evaluación traumática al nivel de ustedes. Siguiente. Ojalá no lleguen a esto. Así que esto, nos vemos el sábado. ¿Una profe?
una consulta.